En clave de, en clave de. En clave, en clave de, en clave de. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave D que les ofrece desde Onda Mezquita Televisión el aula de debate de la Universidad de Córdoba, y por primera vez nos hemos trasladado al campus universitario de Rabanales, porque hoy vamos a tratar, dentro de la acogida que nos ha dado la Facultad de Veterinaria, sobre un tema clave completamente de actualidad y que además, ya que se acercan las fechas navideñas, viene muy al caso, sobre alimentación y consumo. Hoy hablaremos en clave de alimentación y consumo. Para ello, además, también agradecemos la colaboración que ha prestado el Consejo de Estudiantes de esta facultad, así como también el aula de alimentación, que tienen sede aquí también en el campus de Rabanales, y que, como luego les presentaré también a los miembros de la mesa, vamos a tratar, como siempre, con alumnos de la Universidad de Córdoba y miembros del aula de debate, vamos a tratar de desgranarles qué hay en torno a la alimentación y al consumo en la actualidad. Sabemos lo que comemos. Hay garantías en torno al gran consumo de carne, qué es un alimento transgénico, qué es un alimento de origen biológico o ecológico. Realmente sabemos todas esas definiciones a la hora de comprar o en la dieta de cada día. Pues bien, para atender todos esos temas y muchos más que desgranaremos en la próxima hora y media, aquí, como decimos, en Onda Mezquita, nos acogió la vicedecana de Ordenación Académica y Calidad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, doña Salud Serrano, que nos va a servir, que nos respondió a una serie de preguntas que nos servirán, como decimos, para enmarcar este debate de enclave de alimentación y consumo. Pues sobre la pregunta que nos podemos hacer de si sabemos lo que comemos aquí en España, pues realmente yo pienso que sí, y desde hace unos años esta parte cada vez mejor podemos saber lo que comemos. La información que se traslada al consumidor es una información suficiente, más que suficiente. Hoy en día, gracias a herramientas pues como internet, como en fin, las fuentes de información ya sabemos que son muchas, muy rápidas y muy cómodas, y cualquier consumidor interesado en saber qué es lo que está consumiendo realmente tiene a su disposición muchísima información. Y si pensamos en que la fuente de información directa que cualquier alimento presenta al consumidor es a través del etiquetado, realmente los esfuerzos que se han hecho en mejorar esa forma de etiquetar los alimentos a través de la legislación europea, que lógicamente nos corresponde, pues ha hecho que realmente el consumidor pueda conocer qué es lo que le proporciona un alimento. Indudablemente, hoy día la información nutricional ha mejorado muchísimo, y hoy ya cualquier alimento tiene una información respecto a los nutrientes que proporciona. Y todo esto, pues lógicamente, va a redundar en ese conocimiento del alimento. El conocer de cerca lo que comemos tiene importancia porque si entendemos el principio que una buena alimentación o una alimentación saludable proporciona un mejor estado de salud, pues tiene toda la importancia. Lógicamente, hoy día el consumidor conoce esto, conoce que son muchos los estados patológicos, son muchas las enfermedades, que desde luego, si no tienen el origen primero en la alimentación, desde luego la alimentación podría mejorarla, y algunas, por supuesto, tienen su origen en una alimentación defectuosa, en una alimentación no saludable. Pongamos, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. En ese caso, pues lógicamente, una alimentación correcta, equilibrada, saludable, va a mejorar ese estado, y es necesario, por tanto, conocer qué tipo de nutrientes nos va a proporcionar el alimento. Y en ese sentido, pues todos los aspectos de la dietética y la nutrición se han venido trabajando, investigando en los últimos años, se han potenciado muchísimo, y es necesario que el consumidor conozca de qué manera puede tener una vida en general más saludable. Sobre el consumo y producción de carne en el panorama actual, bueno, pues tendríamos que distinguir. En primer lugar, es importante que el consumidor sepa que el nivel
de seguridad alimentaria es un nivel elevado. Ciertamente, a raíz de la crisis importante de las vacas locas, se modificó sustancialmente la legislación al respecto, la legislación europea sobre seguridad alimentaria, y eso ha proporcionado, como ya he dicho, este alto nivel de seguridad. Debe transmitirse al consumidor que los países realmente la Comisión, todos los organismos que velan por la seguridad alimentaria están ofreciendo una garantía importante. En segundo lugar, la producción de la carne lógicamente está trabajando bajo ese amparo, ese nivel de seguridad que se le exige, pero lógicamente también por los intereses económicos van a mejorar la producción, esa productividad en este caso en la carne. Pero lógicamente es una producción avalada por seguridad y todo lo que se trabaje en mejorar esa producción debe ofrecer esa garantía. Y lo que se transmite y lo que debe transmitirse es esa realidad, que hay un elevado nivel de seguridad alimentaria y que el alimento es inocuo para el consumidor. Pero también, por otra parte, debemos entender que el riesgo cero no existe. Realmente es imposible y decir lo contrario pues no es honesto. Es decir, lo que puede haber riesgos desconocidos que pueden tener lugar ante cualquier proceso de innovación, cualquier formulación, hablando en los alimentos, muy novedosa, aunque para ello se instauran procedimientos de seguridad, pero podría producirse algún peligro que desconocemos, y porque lo desconocemos no podemos establecer a priori herramientas preventivas. Bien, sobre los marchamos o etiquetas de calidad diferenciada en los alimentos, responde a una política de calidad de Europa y es una política de calidad económica para potenciar determinados alimentos vinculados a zonas geográficas que puedan potenciar la economía de dicha zona. No están dando estas etiquetas un mayor nivel de seguridad alimentaria, que quede claro. La seguridad alimentaria, la inocuidad del alimento es algo exigido a todos los alimentos que están en el mercado y que consumimos. Digamos que es el mínimo que debe tener un alimento y eso está garantizado. Además de esto, tenemos otros eslabones de calidad, ya una calidad diferenciada, y estos marchamos nos dicen que el producto tiene excelencia por una serie de factores de calidad más allá de la inocuidad, es decir, porque ese alimento se diferencia de los demás por un tipo de procedimiento, pudiéramos decir tradicional, que está vinculado a una zona de producción, porque ese alimento tiene unas características sensoriales que son hedónicas a la hora de consumirlo, que lo hacen diferente de otros de su misma gama. Pero insisto en que la seguridad alimentaria está garantizada en todo. Cuando compramos un alimento de mayor precio con una indicación, un marchamo de calidad diferenciada como puede ser una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, estamos adquiriendo un alimento que es distinto y esa distinción está vinculada a su zona geográfica de producción. Pues bien, hasta aquí las palabras que nos dedicaba la vicedecana Salud Serrano de la Facultad de Veterinaria, hablando y contextualizando en torno a si sabemos lo que comemos, el etiquetado, los marchamos de calidad, la producción de carne, etc. Y para desarrollar, como decíamos, este debate, aquí en el aulario de Rabanales nos acompañan Javier Ruiz Riquelme, alumno de primero de Bioquímica, bienvenido. Nos acompaña también Martín Benítez, que aparte ya licenciado en Biología, es alumno de quinto de Veterinaria, bienvenido. Muchas gracias. Marta González de Caldas, alumna de la licenciatura Titulaciones de Veterinaria y Ciencia y Tecnología del Alimento, bienvenida. Gracias. Y también Carlos Perales, alumno de cuarto de Física, bienvenido. Pues con estos cuatro componentes, estos cuatro alumnos de la Universidad de Córdoba, nos disponemos a hablar pues en clave de alimentación y consumo. Y para ello no podíamos empezar de otra manera. Si queréis, sabemos lo que comemos,
generalmente, ¿qué tendríais que decir al respecto? Si alguien os pregunta, ¿sabemos lo que comemos, Javi? Creo que tenemos la suerte de vivir en la Unión Europea, donde tenemos bastante seguridad acerca de la seguridad de los alimentos que tomamos. Pero también creo que hay diferentes entidades que sí tienen un interés en mantenernos algo engañados y cobrarnos más por unos productos que no tienen por qué producir los efectos que en un principio tienen que decir. Hablo de publicidad, hablo de ese tipo de temas que pueden ser alimentos funcionales que no cumplen todas las funciones que necesitamos. Creo que estamos seguros, pero creo que estamos algo engañados y que este engaño no provoca un efecto negativo en la salud, pero sí un efecto negativo en el bolsillo del consumidor. Martín. Bueno, yo creo que la sociedad hoy día pues demanda productos seguros y de calidad. La administración hace mucho esfuerzo por así conseguirlo y también los productores de alimentos también, digamos, hacen un esfuerzo bastante considerable. Estamos hablando de ganaderos, agricultores y demás porque sus productos cada vez sean más seguros y sean de mucha más calidad. Con respecto a lo que dice mi compañero Javi, pues bueno, tiene razón, ¿no? Parece ser que nos venden la moto muchas veces con muchos productos, pero se está consiguiendo evitar todo ese tipo de fraude. Para eso tenemos ahora la nueva norma de etiquetado que ha salido y que digamos que ayuda mucho al consumidor a la hora de elegir los productos. Pero bueno, aún así hay que seguir trabajando en ello y yo creo que con la pregunta que has lanzado podemos estar seguros de lo que comemos hoy en España y en Europa, por supuesto. En otros países, desgraciadamente, no es así, pero en España sí. Marta, ¿sabemos lo que comemos? Yo, al igual que mi compañero de estudio Martín, sí estoy de acuerdo en que sabemos lo que comemos actualmente. Sí es verdad que la sociedad cada día se nota que demanda mucho más la información sobre qué es lo que está consumiendo, hay mayor preocupación en ese aspecto. Y también es cierto que por parte de las administraciones públicas a nivel europeo y demás, sí se está haciendo un esfuerzo bastante grande para que tanto el consumidor esté informado de lo que come, como para además preocuparse porque esa información sea veraz y que esté dentro de unos parámetros de calidad. Entonces yo por esa parte sí también estoy de acuerdo en que actualmente sabemos lo que comemos. Sí, al hilo de lo que ha dicho Martín y Marta, estoy de acuerdo en que la administración ha puesto más pasos para que sepamos exactamente lo que comemos. De hecho, aquí en España, si miramos un huevo, por el número de dígitos que tiene, podemos saber si pertenece a una gallina que ha estado encerrada en una jaula o si pertenece a una gallina libre. Entonces sí se han hecho bastante avances en ese camino, pero queda todavía por concretar, por ejemplo, para qué umbrales son necesarios incluir en las etiquetas los alérgenos. Entonces, en ese aspecto pienso más como Javi, que no se ha especificado todavía suficiente. Abundando sobre esa idea y todavía sobre si sabemos lo que comemos o no, por ejemplo, es verdad que es cierto que hay una digitación de la producción de huevos, por ejemplo, pero la mayoría de los ciudadanos de a pie conocen eso, o sea, es verdad que la normativa está todo muy regulado, pero ¿hasta qué punto el señor, la señora, el niño, la niña que va a comprar al supermercado tiene todos esos códigos, aunque digamos las instituciones lo pongan a nuestra disposición? Pero tenemos esa responsabilidad, no, o quizá que nadie nos ha enseñado en el colegio, en el instituto, a diferenciar un tipo de leche pasteurizada, un huevo, un tipo de carne, un vegetal. Quiero decir que, bueno, la información está, pero el ciudadano la sabe interpretar. Bueno, eso es algo que ocurre transversalmente en toda la ciencia. Hay una falta muy importante en España de divulgación de la ciencia y entonces no se conoce eso exactamente, al igual que no se conoce, por ejemplo, cómo interpretar una estadística y nos bombardean con estadísticas casi todas las semanas. Entonces creo que es una asignatura pendiente no solo en la alimentación, sino en la ciencia española. Sí, bueno, tiene parte de razón Carlos, pero también hoy día disponemos de muchas herramientas, la sociedad, las personas, para aprender y para ser un poco autodidactas, ¿no? Simplemente tenemos que irnos a internet o mirar los anuncios. Muchas veces ya con eso digamos que podemos aprender bastante. Entonces, echarle toda la culpa a lo mejor a que no se le enseñan o no se le informa lo suficiente, no creo que sea lo más apropiado. También tenemos que mirarnos nosotros mismos y decir si verdaderamente nos preocupamos y tenemos interés por saber qué estamos comiendo. Por eso hay que poner las etiquetas y el demás tipo de informativos y demás, todo muy claro y que no dé, por ejemplo, a errores. Pongo como ejemplo
la anterior norma del etiquetado del jamón ibérico de bellota, o de, bueno, vamos a decir, el jamón de cerdo ibérico, ¿vale? Que daba mucho error a las personas y se daba muchas veces gato por liebre. Hoy día, por suerte, eso se ha mejorado y yo creo que hay que hacer campañas de información, muy bien, pero no, sobre todo por nuestros productos, sobre todo por los productos españoles que digamos que están siendo un poco devaluados por otros productos que vienen de afuera, pero hay que informar bien a la gente y saber lo que verdaderamente está consumiendo. Quería comentar al respecto de eso. Estoy completamente de acuerdo, se debe seguir divulgando ciencia, se debe seguir enseñando a la gente a saber lo que come, pero creo que tiene parte de culpa, como he querido decir antes, que hay veces que desde la propia empresa no se es completamente cierto. Es decir, hay muchos engaños que creo que es un poco triste que sea el consumidor quien tenga que criticar, quien tenga que ver con ojo crítico algo que tiene delante y no tenga la empresa la responsabilidad de estar vendiendo algo completamente cierto en lo que está diciendo. Yo, un poco hablando de lo que estaba comentando Javi, la empresa también, no podemos olvidar que la empresa, al fin y al cabo, para lo que está es para ganar dinero. Entonces, en ese aspecto es donde siempre entra pues, el cuerpo de veterinarios, las administraciones públicas y demás, para preocuparse porque existan unas normativas que un poco focalicen eso para que no nos engañen y para que no dé lugar a error el etiquetado y para que no corramos riesgos dentro del consumo de alimentos, pero también un poco haciendo referencia a lo que están comentando también de divulgar la ciencia y demás, sí también habría un poco que procurar no solo darles la información, sino pedir también al público que demande esa información, porque muchas veces sí es cierto que hay cierta parte de la sociedad que se preocupa por lo que está comiendo, se preocupa por enterarse si es sano o no, si está producido de cierta manera o no, pero también hay mucha gente que por desconocimiento, o porque muchas veces les da igual, o porque se preocupan más por el tema económico que por el tema de salud, pues no se preocupa tanto por ese aspecto. Entonces también hay que buscar un poco que la sociedad, aparte de demandarlo, que sepa dónde buscar la información y que sea una sociedad que esté concienciada con pedir esa información y con enterarse de bien cómo están elaborados los alimentos. Antes de seguir, saben ustedes que los debates que planteamos en este formato de Enclave D también tienen una participación de todo el público, de todos los alumnos asistentes, y por ello se nos solicitaba una pregunta que pasamos a dar la palabra. Pedimos que se diga el nombre y procedencia universitaria o titulación, o lo que se quiera. Buenas, soy Daniel, estudiante de quinto de veterinaria. Y bueno, tirando también un poco de lo que ha comentado Salud y en base también a lo que aportaba el compañero Javi, que es evidente que siempre la innovación va a estar por delante de cualquier control, riesgo, por el simple sentido de esto. Pero también has insistido tú, por ejemplo, en que no solo el aspecto nutricional en lo que se regula, sino también más en lo funcional. Yo entiendo que te refieres a lo mejor a determinadas propiedades saludables de algún producto o incluso a garantías que da, no sé, me ocurre por ejemplo en base al debate de la carne de caballo o lo que sea. Son casos particulares que suceden, todo está regulado, pero siempre evidentemente también se van a escapar cosas, aparte de las que desconozcamos. Quiero decir que la legislación también nos protege de estas denominaciones de propiedad saludable, porque por ejemplo un producto no puede garantizar o no puede marcar en el etiquetado una propiedad saludable que no tiene un respaldo científico importante. No sé, si me ocurre, un producto no puede poner en el etiquetado que reduce el colesterol si no existe evidencia científica de ello. No es solo decir que tiene X porcentaje de proteína o que la carne es 100% de ternera. No sé, comentarlo. Bueno, con respecto a eso quería responder. La verdad es que eso realmente siempre hay una triquiñuela para conseguir venderte la moto. Y actualmente, tal como funciona la normativa de la EFSA, tú puedes anunciar, como por ejemplo, pongo el caso del Actimel, tú puedes anunciar un producto y porque tenga una sustancia que sí dé esa propiedad, anunciarlo como que da esa propiedad. Por ejemplo, ¿no? el caso del Actimel. Tú dices lactobacillus casei y vitamina B. Vale. ¿Qué pasa? El lactobacillus casei no está demostrado que realmente ayuda a la defensa, la vitamina B sí. ¿Qué pasa? Yo te digo lactobacillus casei, vitamina B y te lo vendo a precio de oro. ¿Por qué? Porque el lactobacillus casei solo lo puedo fabricar yo, porque es de mi propiedad. ¿Qué pasa? Yo te cobro por precio de oro algo que realmente es engañoso. Es verdad que la vitamina B6 ayuda a la defensa, pero la vitamina B6 también lo tienen los plátanos, lo tienen las frutas
y es mucho más barato, en cambio yo te lo vendo por precio de oro. Yo creo que es por ahí por donde quiero ir el tema del engaño. Por avanzar, sabemos que el etiquetado de los alimentos en España está regulado por un Real Decreto del año 99, pero que además, precisamente, con fecha del 3 de febrero del año precisamente 2014, se creó la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que era un nuevo organismo, nacido también a la luz de los anteriores, y que curiosamente también hace poca fecha, la semana pasada, también conocíamos un nuevo reglamento de la Comisión Europea que bueno, reformaba todos los etiquetados para que fueran más visibles, para que contuvieran cuestiones de alérgenos, de azúcares, de proteínas, de grasa saturada, también que se especificara ese gran magma que son los aceites vegetales, ¿no? Que antes nos decían aceites vegetales y entraba cualquier tipo de grasa procedente de cualquier planta, y que además también regulaban todo lo que fuera el contenido, todas las propiedades que ya de por sí venían, por ejemplo, las calorías, ¿no? Eso que también se ha convertido en cierta obsesión, ¿no? El medir las calorías y tal. Independientemente de esto, os pregunto, sabemos, el etiquetado refleja muy bien lo que comemos, pero hablamos de que, por ejemplo, determinados refrescos de cola que llevan una serie de aditivos infinitos, de un huevo producido de manera intensiva con tensión de gallinas y con una alimentación bastante mejorable, o por ejemplo esos productos cárnicos pueden ser las salchichas o los kebabs, etcétera. Evidentemente no tienen amoníaco, no tienen arsénico, no son veneno, ¿de acuerdo? Pero ¿hasta qué punto el hecho de que no supongan un perjuicio inmediato para la salud? Somos conscientes de la cantidad de productos, de la cantidad de un proceso de elaboración que deteriora el alimento hasta tal punto, aunque luego para el paladar o para la mesa en casa pues pueda ser llevadero, insisto. A pesar de que el etiquetado es impecable, o vamos a un etiquetado, digamos, perfecto, ¿somos conscientes de que la producción industrial de determinados alimentos puede llegar a ser perjudicial o no lo es? Pregunto, no sé. Sí, bueno, yo pienso que puede llegar a ser perjudicial, pero estamos en lo mismo. Si a la gente no se le informa de qué puede afectarte y cómo puede afectarte, estamos en lo mismo. O sea, podemos poner muchos nombres técnicos, que es precisamente lo que pasa con algunos alérgenos como la lactosa, que hay gente que es intolerante a la lactosa y coge un paquete y dice, ah, vale, esto me lo puedo comer. Y resulta que además pone el no sé cuánto, que aparece lactosa, o incluye azúcar añadido. ¿Qué azúcares? Claro, entramos otra vez a lo mismo que he comentado. Bueno, que has comentado tú, de aceites vegetales. ¿Qué tipo de aceite? Claro, no, todavía queda bastante por avanzar en ese aspecto. Hombre, eso sí es cierto que pasaba hasta ahora, lo que pasa es que, tal y como ha dicho Gonzalo, con la nueva normativa que se ha aprobado y que además entró en aplicación, entró el viernes, ya es efectiva, sí es cierto que los alérgenos se controlan porque es un tema que ha preocupado mucho a la sanidad pública, puesto que ocasionaba muchos problemas por ese aspecto, porque hay muchos, por ejemplo, ¿quién te dice a ti que hay colorantes amarillos que para conseguir ese color amarillo llevan huevo? Con lo cual ahí no estás avisando de que lleva huevo, pero es un alérgeno. Entonces ahí es donde entra un poco la labor, lo que estuve comentando antes, de la labor de la administración pública para tener un poco más informado al consumidor. Bueno, con respecto al etiquetado, estoy completamente de acuerdo en el tema de que estamos mejorando en el tema del etiquetado, cada vez vemos más claro lo que hay, pero me sigue faltando un poco el tema de conocer realmente qué es lo que necesitamos comer, ¿no? Es decir, al final tú puedes tener X% de calorías que pueden venir de proteínas, de grasas o de glúcidos, ¿no? Y en una dieta equilibrada tenemos que ir teniendo de cada uno de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, como comentaban las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas se están vendiendo muchísimo, tienen un contenido en azúcares completamente bestial por encima de lo que necesitamos. ¿Qué pasa? Me la bebo para estudiar, me la bebo para correr y me la bebo porque estoy de fiesta. ¿Qué pasa? Al final estamos comiendo una cantidad de calorías, una cantidad de excesos que van a repercutir en nuestra salud, aunque esto a priori no sea insano, sino su propio consumo. Pero Javi, en la nueva etiquetado ahora mismo va a venir la tabla nutricional del alimento, es decir, te va a marcar las calorías que lleva, el porcentaje de hidratos, de proteínas, etcétera. Entonces tú, entonces tú puedes coger un producto, coger otro y comparar, y pues este me aporta más calorías y este me aporta menos, venga, pues me quedo con esto, o grasas, ¿no? Claro, no sé si te referías pero a dónde quiero ir, es decir, es el propio consumidor quien creo que debe saber qué cantidad de grasas, qué cantidad de lípidos, qué cantidad de cada uno de estos tipos. ¿Qué pasa? Yo veo
glúcidos, veo glúcidos en esta bebida energéticas y son todo azúcares, que a lo mejor no es tan sano como tomar una patata que tiene un almidón, diferentes tipos de azúcares que no conocemos estos valores nutricionales que van más allá de que simplemente me ponga en la etiqueta X calorías procedentes de proteínas y X calorías procedentes de glúcidos. Claro, pero para eso está a lo mejor ya entramos a lo mejor en lo que hablábamos al principio, de educación. Sí. La educación y un poco de cultura también culinaria, ¿no? y de formación a nivel de salud, ¿no? Pero es que si ponemos tanta información también en la etiqueta, a lo mejor... ¿sabes? No sé, a lo mejor te referías a otra cosa, pero si te he entendido bien, es que tanta información en la etiqueta, al final eso va a parecer una... Vamos a avanzar, si os parece. Tenemos también 2 preguntas entre el público y antes de entrar en nuestro siguiente bloque, vamos a ellas. Bueno, soy Javier Jiménez Bejarano, estudiante de cuarto de veterinaria, y pues yo quería comentar a colación lo que ha hecho Martín referente al tema de lo que es la educación. Quizás el tema está enfocado en cuanto a la seguridad alimentaria y demás, y lo que has tú comentado en cuanto a la cantidad de glúcidos, lípidos, la digitación puede ser de un nuevo producto, pero quizás también debemos preocuparnos más bien de la base de la pirámide poblacional, y son los niños. Y actualmente, si hiciéramos un sondeo de niños entre 10 y 15 años, ¿desde dónde procede la leche, los huevos o una simple pieza cárnica? Y probablemente un gran porcentaje de ellos no lo sabría responder. Entonces yo creo que más bien, aparte, que me parece muy bien todo el tema de seguridad, ¿no? Y estamos haciendo un gran avance, pero más bien aparte del tema de seguridad alimentaria, también deberíamos preocuparnos también un poco más en cuanto a la educación desde la infancia, porque lo que no puede ser es que nos preocupemos quizás, que evidentemente hay que hacerlo, pero que primero sabiendo hay que asentar unas bases para poder avanzar, y si esas bases no se asientan, evidentemente nunca se va a poder llevar a... Entonces yo creo que es una gran tarea que se debe acometer en estos tiempos, más bien, porque ha habido una gran cantidad de avances, pero en cuanto a este tema, pues no. Y por otro lado también, pues introducir, pues eso sí, pues por ejemplo el tema de porque ahora se está promoviendo, por ejemplo, el consumo de tipo de carne de pollo más bien, y se están dejando a otro lado carnes que se venían consumiendo antiguamente, como pueden ser, por ejemplo, el cordero, la carne de vacuno, y que se están dejando a un lado, no se está educando a la población, no se publicita quizás como puedan ser otro tipo de carne, y que como sigamos de esta forma en la que estamos, dentro de unos 30, 40, 50 años, la alimentación va a ser, fatal para la población. Entonces yo hago hincapié en una educación a nivel de la base de la pirámide poblacional. ¿Falta educación, Marta? Es que falta educación. Sí es cierto que muchas veces no puedes llegar con toda la información a todo el mundo, porque lamentablemente no todo el mundo tiene las mismas bases para poder asimilarla. Entonces, a ver, es lo que decimos, información la hay. Es como el otro día estuve en una cadena de comida rápida, que todo el mundo va, aunque diga que no, y una cosa que me llama la atención es que, aunque la gente no lo sabe, tú detrás de los manteles que te dan tienes todo el valor nutricional de toda la comida, pero es eso, la gente no sabe que está ahí, o hay mucha gente que ni la ve, o a la gente no le preocupa. Entonces entramos dentro de hasta qué punto el ciudadano base pues se preocupa en estar formado para saber que si pone no sé cuántos es un glutamato monosódico, o que si pone tal es un tipo de colorante que es malo, o que si es un tipo de grasa o un tipo de aceite es más o menos perjudicial. Entonces yo creo que sí es cierto que estoy de acuerdo con Javi en que sí puede ser que el ciudadano que tenga poca educación en ese aspecto. Pero incluso educación, vamos a hablar dos alimentos con la misma cantidad de calorías, ¿vale? Uno es una hamburguesa con patata y otro es un bocadillo de pan de pueblo y chorizo artesanal. Y los dos tienen la misma, es decir, todos vamos a convenir que es mucho más saludable el bocata de chorizo, y sin embargo tiene las mismas calorías. Y aún así comercializamos, es decir, que entendemos que a veces no todos son las calorías, aunque todo se pueda comer, evidentemente. Quiero decir, pregunto, ¿no? No sé. Claro, creo que ahí está el tema de la educación, y realmente no tanto que nos sobresaturen de información como que seamos capaces de interpretar esta información. Creo que falta en la educación alguna forma de introducir, tanto si no en ciudadanía, en asignaturas más de ciencias, meternos la capacidad de
discernir entre nuestra propia educación, entre nuestra propia alimentación a partir, de manera equilibrada y de manera que, porque tenemos que recordar que al fin y al cabo la alimentación es un derecho y tenemos que ser ciudadanos capaces de asumir ese derecho de manera responsable. Otra pregunta, perdón, que teníamos entre el público asistente. Soy Indalecio Ruiz, de cuarto de grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y quería apoyar un poco lo que ha comentado antes el compañero Martín, sobre que tenemos que comprender que no podemos hacer una sábana en un etiquetado porque tendríamos incluso etiquetas que pesarían más que el propio alimento. Si nos vamos a un chicle, tenemos una etiqueta muy extensa de ingredientes y nos pesaría incluso más la etiqueta que el producto que queremos vender. Entonces, creo que debemos de confiar, aparte de los alérgenos, de los problemas que pueda tener una persona individual y problemas que pueden existir dependiendo del individuo, tenemos que confiar un poco en la cadena y en la seguridad alimentaria, en las instituciones públicas que velan por nosotros, y comprender que si un alimento lleva E125, el E125 es bueno, y no tenemos por qué conocer que el E125 lleva 7 ingredientes más dentro de él. Entonces creo que eso debemos comprender, igual que comprendemos en otros productos, como comprendemos en la ropa, que la ropa lleva 25% de nylon y 75% de algodón, y nos quedamos tan contentos y no sabemos con qué técnica se ha hecho esa camiseta, pero estamos seguros de que no nos va a causar ningún problema. Pues deberíamos de confiar también en la cadena de la seguridad alimentaria y comprender que no podemos hacer a los productores que den más de sí, porque creo que hemos llegado a un punto de información en el que a partir de ahí sería saturar a uno o a otro, al consumidor o bien al productor. ¿De acuerdo con esta cuestión o...? Yo totalmente. Hombre, depende, si dentro de esos aparecen alérgenos, creo que sí debería especificarse, pero a lo mejor si no es el caso, bueno, pues no es cuestión de tener una sábana. En ese hilo sí es cierto que es lo que dice Indalecio, dentro de la nueva normativa de etiquetado se debería permitir quizás más el poder poner un E125 o un E230, siempre, pero siempre informando que si hay algún tipo de alérgeno, los alérgenos por ley tienen que estar informados, con lo cual, pero vamos, que yo además que estoy de acuerdo con Indalecio porque es algo que los dos muchas veces hemos hablado y que sí, que es cierto y totalmente que tampoco se puede sobresaturar al ciudadano, porque llega un punto en que él ve una lista inmensa de ingredientes que además no entiende muchos de ellos porque no sabe, porque viene un número o porque viene de una manera especificada que es a lo mejor muy científica, y llega un punto en el que el ciudadano pues opta por, pues no me lo leo, porque como no lo voy a entender, pues ¿para qué? Yo siempre he pensado, digo, pero ¿para qué poner los ingredientes de un champú? Digo, ¿realmente nos enteramos de algo en la etiqueta de un champú? Teníamos otra pregunta también al respecto de un tema tan cotidiano como es la alimentación. Hola, me llamo Isaac, soy estudiante del grado de Física, y hablando de la información que tenemos de los alimentos, no me extraña que no haya salido el tema acerca de la desinformación que existe en la sociedad de los transgénicos. Es decir, ¿cuál es la normativa europea y nacional que hay acerca de los transgénicos y qué manera tenemos el consumidor corriente de acceder a una información que sea fiable y veraz acerca del tema? Porque yo creo que hay tal diversidad de opiniones acerca de esto que ya no sabemos si es bueno, si es malo, si realmente es tan perjudicial como nos venden unos o tan beneficioso como nos venden otros, si perjudica tanto el medio ambiente como venden algunas personas. ¿Cuál es la realidad acerca de este tema? Me va a permitir, Isaac, que me alegra la inquietud del público asistente, que era un bloque que íbamos a tratar un poco más adelante, por tanto remito a que dentro de un rato sigamos el debate en este sentido. Vamos a avanzar porque teníamos también otro de los puntos clave, quizá por la cantidad de volumen económico, productivo, incluso medioambiental, pero también porque vivimos en un país desarrollado, donde es clave para la dieta, es la producción y el consumo de carne. Realmente sabemos lo que comemos con respecto a la carne. Fíjense, el mundo produce 311 millones de toneladas de carne al año entre bovino, ave, cerdo y ovino, y sin embargo además también entendemos que es el primer síntoma de una sociedad desarrollada, es decir, cuando un país a lo largo de los siglos XIX, XX, XXI daba el salto a lo que podemos entender como primer mundo, mundo desarrollado, uno de los síntomas era precisamente que se disparaba el consumo de carne. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sostiene que, y también con medios medioambientales, que el ganado es responsable del 18% de las emisiones de gas invernadero, una cifra que además avala la ONU,
y que además la producción tan masiva de carne degrada gravemente el suelo, el aire y la deforestación. Todo ello contrasta con que precisamente, fíjense, desde 2009 Bélgica, que ha sido uno de los países adalides de la, bueno, no de la lucha contra el consumo de carne, sino de la moderación, simplemente, aboga por un día semanal sin carne. Y además, todo esto también sabemos que el 20 de marzo es el día anual sin consumo de carne para, digamos, hablar como un primer paso para compensar la salud y para reivindicar también el consumo de vegetales, de frutas y verduras que se abandona o que se posterga de alguna manera, como decimos, en economías con dieta desarrollada. Realmente comemos más carne de la que debemos, el mundo produce más carne de la que debe, centramos excesivamente y sobre todo, ¿qué coste para la salud y para el medio ambiente tiene que se deba producir tal cantidad de carne en granjas intensivas o alimentando a los animales con piensos que sobreengorden o realmente, bueno, simplemente con moderar el consumo pues bastaría para equilibrar la dieta? Martín, bueno, si quieres. Sí, si queréis yo abro esta pregunta. La sociedad demanda nutrientes y la carne aporta, digamos que es el producto que más nutrientes aporta por excelencia. La sociedad demanda mucha demanda de carne, obviamente. Por suerte hay sistemas eficaces, tanto técnicos, productivos, para producir unos niveles de carnes para, digamos, poder ponerlo a disposición de la sociedad, ¿no? Si no fuera posible por estos sistemas, obviamente no se podría producir el número de animales que se producen hoy día, eso está claro, ¿no? Siempre parece que la producción intensiva de carne siempre se ve como desde un punto de vista negativo, ¿no? Y como algo muy malo para el medio ambiente. Obviamente tiene sus cosas malas por el tema de contaminación y demás. Pero si hablamos, por ejemplo, en sistemas productivos extensivos, son muy beneficiosos para el medio ambiente. Por ejemplo, gracias a la cabaña ganadera que pasta en extensivo, se pueden controlar incendios, que son en verano como todos sabemos, muy malos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, yo creo que no hay que decir carne sí o carne no, lo mejor habrá que establecer cuánto necesitamos de comer semanalmente de carne, sin dejar de lado otros nutrientes esenciales, por supuesto. Pero bueno, yo creo que hoy día la carne, por ejemplo, la que se produce en España, es de máxima calidad, es de máxima sanidad, y una cosa muy importante que hoy día estamos, por suerte, muy concienciados, es que se respeta el bienestar animal. Aquí en España, aquí en la Unión Europea, digo, a nivel de otros países, no, ¿vale? Pero aquí en España, día de hoy, por suerte, sí. Quería hablar con respecto a la cantidad. Como ha comentado Gonzalo, el tema del paso al primer mundo y el aumento del consumo de carne, quería sacar otro tema a coalición, el tema de la obesidad. Es decir, se está demostrando que en países que están pasando a vías de desarrollo, está aumentando también la obesidad, tanto como en países que ya están desarrollados. Creo que puede ser también gran razón el hecho de que estamos invirtiendo un poco la pirámide alimenticia, porque al final la carne tiene unos grandes aportes nutricionales, pero realmente está bastante, no puede formar parte no puede ser la base de una alimentación equilibrada, por lo menos hasta donde yo entiendo. ¿Tiene algo que decir? Bueno, no, es verdad, tienes razón, es decir, no puede ser la base, obviamente, eso está ahí los estudios nutricionales y eso... Martín, no puede ser la base, pero ¿quién de aquí no come carne casi todos los días, o casi mañana y tarde, ¿no? Entonces, quiero decir, es verdad que no es la base, claro, pero que de la dinámica quizás nos ha llevado... Vamos, perdona, que te interrumpí. No, sí es cierto, vamos, es que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y yo prácticamente como carne casi todos los días, ¿no? Porque además que me encanta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? También hay que pensar, ¿por qué? Porque es un producto que lo tenemos todo a nuestra disposición y es un producto que hay... Y el precio, obviamente, es asequible. No vamos a distinguir especies de animales de unos de otros, ¿vale? Pero, por ejemplo, el cerdo y el pollo, todo el mundo puede hoy permitirse el lujo de comprar cerdo y pollo. Es algo asequible, es barato y es fácil de cocinar. Por tanto, lo tenemos a nuestra disposición. Para eso ya volvemos otra vez al tema de que yo puedo elegir si quiero carne o quiero verdura o quiero otro tema. Yo creo, y ya acabo, si los países subdesarrollados
quisieran consumir todo la carne, o sea, el nivel de carne que nosotros los países desarrollados comemos, entonces sí tendríamos un problema ahora mismo, porque no tenemos todavía, digamos, uno de los puntos flacos de la producción animal extensivo es la contaminación, sobre todo de los purines y de los desechos. Bueno, que nos queda ahí digamos, todavía algo donde tenemos que investigar, pero bueno. Yo quería un poco comentar que, vamos, bajo mi punto de vista, sí es verdad que opino que se produce mucha más carne de la que realmente, no de la que realmente haga falta consumir, sino realmente la que se consume en realidad, porque aunque se consuma más de la cuenta, la producción sigue siendo excesiva para ese nivel. De todas formas, yo sí es verdad que pienso un poco que vivimos en una sociedad de extremos. O sea, tenemos el extremo de o no como nada de carne o me atiborro de carne. Y el problema está en que volvemos otra vez a lo que comentaba yo al principio. Hay que educar al ciudadano de a pie en que una dieta equilibrada tiene que tener una base en la que abunden las verduras, aparte no solo está porque todo el mundo sabe que uno de los mayores nutrientes que te aporta la carne es la proteína, que además es complicado encontrarlo en otros alimentos, pero también hay otra fuente de proteína muy importante como es el pescado. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que es algo que he compartido muchos veterinarios, soy una gran amante de la carne, me gusta mucho, pero, por ejemplo, yo en mi casa se come carne una vez a la semana, un par de veces pescado, otro día tomamos solamente verdura, que hay un poco cuidar los extremos, porque también podemos irnos al otro extremo. O sea, se ha llegado a un punto en el que para evitar la obesidad infantil los padres se han dedicado a prohibir a sus hijos los hidratos de carbono y además se han encontrado con el problema de que esos niños han seguido siendo obesos y además con problemas, muchas veces con problemas de diabetes, con problemas por haberle retirado un cierto producto. Yo creo siempre que hay que buscar el término medio, hay que buscar que el ciudadano esté informado realmente de cómo se debe de comer en una dieta, además estando en un país un país mediterráneo, dentro de una dieta mediterránea que es saludable y que no, y dentro de eso obviamente disminuir la producción de carne porque sobra, pues que no es necesario realmente producir tanta carne. Carlos. Sí, bueno, sobre nutrición creo que ya se ha dicho todo, así que voy a tirar por otro ámbito. Yo creo que es interesante reducir el consumo de carne, pero sobre todo por el tema de la contaminación y de los recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque para alimentar a esa ganadería hay que cultivar. Entonces, no solo es necesario un espacio para la ganadería, sino además un espacio de cultivo únicamente dedicado a la ganadería. Con lo cual, no solo, o sea, necesitamos mucho espacio de cultivo, o sea, mucho espacio en general para cultivo y para ganadería. De hecho, un informe de la FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30% de la superficie de la tierra. Entonces, si además a eso sumamos, como ha dicho antes Martín, que hay países en vías de desarrollo que quieren ponerse a nuestro nivel, claro, pues entonces alguien tiene que ceder, ¿no? O nosotros cedemos un poco y ellos suben, o se quedan donde están. Creo que es interesante reducir el consumo de carne por ese motivo. Vale, teníamos también otra pregunta del público antes de pasar seguir con el debate. Bueno, yo quería hacer referencia al tema de la contaminación de lo que es el ganado. Sí, es verdad que evidentemente necesitan cultivo o no, porque a veces no te necesitan que tú cultives algo para que ellos puedan comer. Pero bueno, yo te voy a hacer referencia a lo que es al ámbito nacional aquí en España, las medidas que se llevan a cabo para evitar la degradación del terreno y la producción de exceso de contaminación. Aquí en España existe lo que es la PAC, igual que la Política Agraria Común, y entonces actualmente este año, en el año 2015, no sé si está vigente ya, pero ya mismo va a estar vigente. Entonces, lo que hace es que potencia, por decirlo así, o favorece la producción de ganado, pero controlando siempre una superficie por cabeza, para de esta manera evitar lo que se venía haciendo antiguamente, que era sobreexplotar las fincas, de tal manera que evitemos la contaminación, bueno, sí, en parte sí la contaminación por reducir la cabeza de ganado, y por otro lado la degradación del terreno. Entonces, eso de que, por ejemplo, lo que propone la FAO de un día sin carne por evitar la contaminación pues yo es que son ejemplos que, bueno, pues que es como si dijéramos, pues vamos a estar nosotros sin, no sé, hacer otra serie de actividades o sea, que tenemos que tener un poco de conciencia y saber un poco, cuando hablamos así de esta manera de la producción y de la contaminación y de saber un poco la normativa y saber un poco cómo
porque es muy complicado y no es fácil. Hay muchas familias que se dedican a la producción de ganado y no es tan fácil y decir, bueno, vamos a poner un... Entonces tenemos que tenerse un poco conscientes en cuanto a este tema. Sí, porque las leyes sí han tenido que intervenir de alguna manera, ¿no? O sea, la legislación sí tiene que intervenir para al menos regular, entiendo. Sí, cuando me refiero a contaminación no me refiero a nivel del suelo, que eso no es mi ámbito, pero creo que más o menos se puede controlar. Me refiero a que al ser animales y no ser plantas, producen más, o sea, producen CO2. Me estoy refiriendo a contaminación de cambio climático, no a contaminación, no sé si me explico por dónde voy. El problema de contaminación es por el CO2, el problema de contaminación sí, es por el metano. Que sí que hay otro tipo de contaminación, yo me estaba refiriendo a ese que no lo he puntualizado, que ha sido mi culpa. Y luego otra cosa, ha estado hablando de que aquí la legislación en España me parece bien, pero también es verdad que España importa de fuera, no solo de la Unión Europea, sino también importa carnes de otros sitios. Entonces no sé si se controlará en otros sitios o no. Porque por desgracia no podemos controlar a nivel mundial. O sea, claro. En la Unión Europea hay un control, pero por ejemplo te vas a La Pampa, en Argentina por ejemplo, y los niveles de extensivo que hay, no puedes comprar los que hay en España o el resto de Europa. Es que allí, por ejemplo, ¿cómo decirte? Es que mira, y o sea, que es imposible poder controlar a nivel mundial. O sea, yo creo que a nivel europeo bastante velamos por el bienestar animal y por nosotros mismos, como para encima, o sea, los que tienen que mirar un poco por el bienestar más bien es el resto de países del mundo que no lo hacen. Claro, que se dedican, por ejemplo, o sea, los que tenían que estar un día sin comer carne son las personas que no se preocupan realmente como nos preocupamos a nivel europeo nosotros, creo yo, más bien. No sé, que nosotros hacemos un gran papel, creo yo. Cierra si quieres, Carlos. Sí, claro, al hilo de eso, entiendo, claro, que nosotros trabajamos mucho, pero no podemos, o sea, la idea de Bélgica de un día sin carne no es únicamente para decir, bueno, un día sin carne de estas carnes y los ponemos en una estantería distinta y las marcamos, estas carnes no durante este día, sino es algo, creo que más general para que cale, o sea, que es una idea divulgativa, que no es una idea de esto es lo que se debe de hacer, sino debemos plantearnos si esto es lo que realmente se debe de hacer o no, y abrir el debate como estamos haciendo hoy aquí. Pues precisamente debatiendo sobre alimentación y consumo nos encontramos aquí en el aula de Rabanales para el aula de debate desde Onda Mezquita. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos aquí en Enclave D. Enclave D. Enclave D.